Los que siempre se enfocan en calcular las proteínas son los que van al gym, son de esos que andan cargando sus proteínas, casi su pechuga de pavo y su scoop de proteína para comer cada 3 horas, porque nos han dicho que el consumo alto de proteínas pues es lo que nos va a ayudar a crear masa muscular. Y no precisamente está en lo cierto ese statement o esa argumentación, porque si no sabes cuál es tu cantidad de proteína, para empezar, el ser humano, la cantidad efectiva de proteína efectiva que puede asimilar y sintetizar en cada comida que nosotros tenemos, no son más de 30 o 40 gramos. Es decir, que si tú te la pasas comiendo proteína y no sabes cómo organizar tus comidas, no tienes ni idea de cuánta necesitas de acuerdo a tu peso, a tu actividad física, va a ser muy difícil que tú puedas aumentar masa muscular. Y hay 2 problemas que se generan casi siempre cuando no tenemos ni idea de cuánta proteína necesitamos. El primer problema es que hay una deficiencia, comemos muy poquita. Tu edad. 2, necesitamos también cuál es tu actividad física realizada en el día. Si es una actividad física nula, es decir, tienes un estilo de vida sedentario. Media quiere decir que a lo mejor corres por 30 minutitos, o una actividad física intensa, es decir, 1 hora en el gimnasio con tensión mecánica, levantamiento de pesas, CrossFit o algún deporte que incluya ejercicios de tensión mecánica hasta llegar al fallo muscular, que es lo que a mí me gusta hacer en particular para poder mejorar mi condición física, para poder aumentar mi masa muscular, pero sobre todo para poder reducir mi porcentaje de grasa, y eso se logra, el aumento de masa muscular se hace que tú puedas tener un mejor desempeño metabólico. Es impresionante lo que logras cuando haces pesas. Primero que todo, tienes que saber que la OMS ha detectado, las estadísticas dicen que el ser humano no consume la cantidad de proteína necesaria o la mínima para poder, en general en el mundo, para poder desempeñar todas sus actividades. Recordemos que la deficiencia de proteína es un problema, así como también el exceso de proteína. Consumes menos de 0.8, que es lo que la OMS dice que es, y la Sociedad de Nutrición dice que es lo mínimo, 0.8, y no sabes cuánto estás consumiendo o tienes un déficit en proteínas, sobre todo si estás empezando un estilo de vida. Por favor, comparte esto si tienes algún amigo vegano, vegetariano, porque muchas veces, y lo que yo he visto en mi experiencia ya de casi 8 años en nutrición y medicina funcional, es que cuando alguien cambia un estilo de vida vegano, vegetariano, por lo regular suben de peso porque no encuentran, no saben dónde tomar fuentes de proteínas saludables y se van directo a los carbohidratos, al trigo, tienen exceso de consumo de gluten y obviamente eso los inflama. Si tú conoces a alguien que tiene problemas de peso porque se volvió vegano o vegetariano, esta información le puede interesar. Muchísimas gracias, Lori. Entonces, el exceso de proteína también es un problema. Si tú conoces a alguien que se la pasa comiendo proteína, ojo, que se la pasa comiendo proteína, ya sea en polvo, que se la pasa comiendo cantidades muy grandes de proteína, esto puede ocasionar un problema llamado crecimiento tumoral, es decir, cáncer. ¿Por qué? Porque el exceso de proteína, al no ser asimilado en el cuerpo, porque es demasiada proteína, y que tú lo estés consumiendo muchas veces al día, porque nos han dicho que es un gran error, por cierto, que tenemos que comer cada 3 horas y que tenemos que comer cantidades extremas y muy grandes de proteína para poder aumentar masa muscular. Bueno, es un gran problema también el exceso de proteína, y por supuesto que el exceso de proteína, al no ser utilizada por el cuerpo, se transforma en triglicéridos, es decir, reservas de grasa. Requerimientos. Recuerda que debemos de consumir arriba de 0.8, pero ¿cuánto es exactamente? Si tú tienes niños en casa de 1 año,
de 1 año de edad a 5 años, el requerimiento por kilogramo de peso son 2 gramos de proteína por kilo, ¿ok? Es decir, si tu hijo pesa 10 kilos, simplemente multiplica 2 gramos por 10 y el requerimiento de proteína diario serían 20 gramos de proteína, que no es consumir 20 gramos de pollo, no, es consumir 20 gramos de acuerdo a una calculadora de nutrientes que te dice cuál es la cantidad de proteína en cada uno de los alimentos, ¿ok? Es bien importante. Ahora, si tú tienes hijos entre 2 hasta 10 años, la cantidad de proteína disminuye a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Adultos sedentarios, si tú dices, bueno, no estoy ahorita en planes de hacer ejercicio y solamente quiero estar saludable, darle a mi cuerpo el sustrato para que pueda tener hormonas de buena calidad, para que la membrana de la célula esté en buena calidad. Bueno, la cantidad de proteína que tú debes de consumir si tú eres un adulto sedentario es de 0.8, recordemos que es la mínima, a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, ¿ok? Es decir, que si tú pesas 70 kilos y estás en tu peso ideal, lo ideal sería que tú consumieras aproximadamente 70 gramos de proteína distribuidas en tus comidas de todo el día, que eso igual es bien importante para la pérdida de peso, considerar cuáles son las veces que tú vas a comer al día, ¿ok? ¿Qué pasa si tú quieres masa muscular? Eres un adulto activo y quieres construir masa muscular. ¿Qué es lo que necesitamos consumir? De 1.5 a 2 gramos de proteína en los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal. También vamos a hablar, quédate al final, vamos a hablar también de cuáles son esas fuentes de proteína, las mejores que hay, vamos a hablar de eso el día de hoy. Si tú eres una persona adulto activo, es decir, que tienes actividad física y quieres aumentar masa muscular, es importante que tú consumas de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con adultos mayores? Muchas veces tenemos a nuestro cargo adultos mayores, los cuales ya empiezan a perder masa muscular y es un poco más difícil. Personas arriba de los 50 años ya necesitamos otro requerimiento de proteína de consumo diario. ¿Cuál es ese requerimiento? El requerimiento es, ojo, si tú tienes a tu cargo o ya tienes arriba de 50 años y eres sedentario, tu consumo de proteína para no perder masa muscular es de 1.5 gramos, 1.5 gramos de proteína por kilo de peso diario. Todas estas medidas son al día. Ahora, ¿qué pasa si eres una persona de arriba de 50 años, activo, una persona activa? Tus requerimientos de proteína van a ser de 1.5 a 2 gramos diarios de proteína por un kilogramo de peso, por cada kilogramo de peso. Y toda esta cantidad, como dije en un inicio, lo que vas a hacer es repartirlo durante todo el día. Lo vas a organizar en tus comidas. No asimilamos, una persona no asimila más de 40 gramos de proteína por comida. Es decir, si tú piensas que el consumir 80 gramos de proteína, porque es todo lo que necesitas en una sola comida, no es funcional para el cuerpo. Al menos distribuirlo en 2 comidas para que tú puedas obtener tu requerimiento diario para poder, 1, no perder masa muscular si es que eres sedentario, y 2, si tú quieres aumentar masa muscular, lo puedas lograr sin problema, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos alimentos que te dan la proteína que tú necesitas. Ojo, 100 gramos de pollo no significa 100 gramos de proteína. Es bien importante. Los alimentos tienen, recuerda, tienen macronutrientes y puede que el pollo contenga proteína y también tenga grasas. Por lo general, las carnes no contienen carbohidratos. Entonces, esto es una muy buena herramienta para que tú puedas generar masa muscular. Ahora vamos a hablar de un concepto que me encanta, que es el valor biológico de los alimentos. ¿Y qué es eso, el valor biológico?
Es un concepto que se refiere exclusivamente a las proteínas. ¿Y qué significa? El valor biológico de un alimento que va de 0 a 1 significa qué tanto tú puedes aprovechar los aminoácidos de ese alimento. Mientras más aminoácidos esenciales tenga, mucho mejor. Y bueno, ¿qué son los aminoácidos esenciales? Hay dos tipos de aminoácidos que tienen las proteínas. Las proteínas, en sus partículas más pequeñitas, está compuesta por aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son? Son dos grupos, en total son 20 aminoácidos, de los cuales hay aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son esos? Los que tu cuerpo naturalmente sintetiza, es decir, los que tu cuerpo naturalmente produce. Pero hay un grupo de aminoácidos que tu cuerpo no puede producir y que es bien importante que nosotros obtengamos esos aminoácidos, es decir, que nosotros obtengamos esas clases de proteína de los alimentos.